Hola, muy buenas, soy Daniel Pernas de DPS Trading y estoy muy contento porque estamos con un nuevo vídeo resumen de mercados. Vamos a hacer como siempre un repaso de índices, veremos también nuevas acciones y terminaremos con petróleo, gas natural, euro dólar y kiwi dólar. Sin más preámbulos, comenzamos, pero antes 2 segundos para el disclaimer. Empezamos por el capítulo de índices, vamos a comenzar viendo el aspecto del Nasdaq 100. Que esta semana ha acabado por anular la divergencia alcista con objetivo 13.534. La semana pasada ya te comentaba que era muy probable que se acabase anulando el objetivo porque se había perdido este pequeño nivel de corto plazo, los 12.881, y a partir de ahí se habían dado fuertes caídas, además dejando hueco bajista. Bien, pues esta semana se ha confirmado debilidad y se han perdido los últimos mínimos. Si nos vamos a un gráfico diario, además, tras perder estos últimos mínimos, habría activado un objetivo bajista por tercer impulso Fibonacci hacia niveles de 9.453 puntos. Los terceros impulsos no son tan fiables como los segundos, pero el objetivo queda activado. Si volvemos al gráfico horario, vemos que daría una primera señal positiva en caso de superar los 11.752 puntos. En caso de superar esta zona, pues después tendría todavía muchos obstáculos por el camino. El primero, la media de 200 sesiones que sigue en fase descendente, este hueco bajista y ya muy importantes los 12.881 puntos. Nos vamos a ver ahora la situación del SP500, que esta semana también perdió los mínimos anuales, por lo que continúa consolidando esta última subida iniciada en los mínimos del coronavirus. Primera zona de resistencia los 4.177 y la media de 200 sesiones que está en fase descendente. Nos vamos al Dow Jones, que como imaginarás también ha perdido los mínimos anuales y ha profundizado la consolidación de este último posible gran impulso. De momento ha llegado al 38,2 de esta última subida, por lo que toca seguir esperando a que los índices americanos formen algún tipo de suelo. Mi sensación es que esto va a ir para largo y en todo caso, mientras los índices no den señales de que la corrección ha terminado, hay que ser bastante prudentes. Nos vamos ahora al Russell 2000, que por su parte ha perdido esta zona importante de soporte, esta zona sombreada amarilla de medio-largo plazo. Ahora el siguiente nivel a vigilar sería la zona de los 1.525 puntos, por ser el 61,8 de esta última subida. Primera zona de resistencia, los 1.919 puntos. Nos vamos ahora a índices europeos, nos vamos al DAX, que también ha dado señales de debilidad esta semana tras perder el 61,8 de lo que llevaba de subida. Ya la semana pasada te decía que no había sido muy positivo que digamos que la media funcionase de resistencia y esta semana se han profundizado las caídas. Veremos si los índices europeos son capaces de respetar los mínimos anuales. Yo creo que van a acabar claudicando, pero iremos viendo. Nos vamos al Eurostoxx, donde en este caso ya estaríamos muy cerca de los mínimos anuales, en este entorno de los 3.389, y este sería el primer nivel de soporte importante a vigilar. Primera resistencia importante los 3.855 y en la media de 200 que sigue en fase descendente. Nos vamos al IBEX, que perdió también la primera zona de soporte, conformada por los mínimos donde había activado un triple suelo, además anuló este segundo impulso alcista Fibonacci, aunque ya te decía que no lo iba a tener fácil porque tenía muchas resistencias por el camino. Ya la primera no pudo con ella, la primera era esta directriz azul que venía uniendo máximos. Desde aquí caídas fuertes y ahora el primer nivel importante estaría en la zona de 7.940 puntos, por ser el 61,8 de la última subida. Nos vamos ahora al FTSE, que esta semana ha perdido los mínimos de la vela semanal con sombra inferior alargada y que no ha podido batir zona de resistencia de los 7.679. Esta zona de la que ya veníamos hablando en vídeos anteriores. No ha podido con ella, a partir de ahí vinieron caídas y ahora el nivel clave va a estar aquí, en la zona de los 6.800, 6.809. En caso de que pierda esta zona, lo más probable sería ver otro tramo de caídas. Nos vamos al CAC, que como el Eurostoxx ya estaría muy cerca de mínimos anuales, en el entorno de los 5.757. Este sería la primera zona de soporte importante a vigilar y en cuanto a resistencias tendríamos los 6.594 y la media de 200 sesiones. MIB italiano, donde también se ha perdido claramente el 61,8 de lo que llevaba de subida, no ha podido con la resistencia conformada por la directriz que unía máximos. Esta sería la primera zona de resistencia y después ya estaría la media de 200 que sigue en fase descendente. Veremos si es capaz de respetar los mínimos anuales en los 21.045. Nikkei
donde seguimos avisando que tiene todavía objetivo pendiente hacia niveles de 23.400 por esta figura de doble techo. Primera zona de resistencia los 28.388, primera zona de soporte los 25.705. Ahora nos vamos a ver el VIX, que si recuerdas la semana pasada te decía que de superar los máximos de esta vela, de superar la directriz que venía uniendo máximos, lo más probable sería ver una extensión hacia el nivel de los 35, lo cual conllevaría caídas en el S&P, caídas en renta variable. Pues justo eso fue lo que sucedió. Se superó esta zona, subidas del índice de la volatilidad del S&P 500, por tanto caídas en renta variable. Ahora, se podría estar formando algo bastante peligroso, porque si esto se pudiera tomar como un hombro, cabeza, hombro invertido, en caso de que el VIX supere esta directriz roja y en caso de que el VIX supere esta zona sombreada en el entorno de los 38,65, se podría poner incluso todavía más peligrosa la renta variable, porque en ese entorno podríamos ver repuntes de la volatilidad hacia la zona de 53 puntos. Fíjate que de momento no hemos llegado a los picos de la volatilidad que vivimos con el coronavirus. Por tanto, mucho ojo con el VIX en caso de que vaya superando estas resistencias. En cuanto a soportes tendríamos la media de 200 y esta directriz verde que une mínimos. Nos vamos ahora al apartado de acciones. Vamos a empezar por dos españolas. Comenzamos por Inditex, que se había frenado en la zona de máximos anteriores. A partir de ahí te dibujó una figura de rectángulo, pero previamente ya te había avisado con una divergencia bajista, que era un primer indicio de debilidad. Se perdió la zona de 26.32 y a partir de ahí caídas fuertes. Caídas que de momento se han frenado en la zona de soporte de largo plazo, esta zona sombreada amarilla. Si ampliamos el zoom, como dije la semana pasada, cumplió ya el objetivo por doble suelo de corto plazo y a partir de ahí te decía que la media de 200 sesiones podía ser una zona importante de resistencia a batir. Bueno, pues justo desde la media están viniendo caídas. No tiene ya ninguna estructura activada. En caso de que se vuelvan a dar correcciones hacia la zona de 17,50, 18 euros, aquí se podría vigilar de nuevo. Nos vamos a IAG, que sigue sin dar noticias positivas y es que de nuevo ha perdido los mínimos anteriores, ha perdido la zona de 1,34,6. Sigo insistiendo en que esta es una acción donde de momento habría que estar fuera porque está haciendo máximos y mínimos decrecientes, la media baja y de momento no ha superado ningún nivel importante. Primera zona de resistencia la directriz azul, la media de 200 y los 1,60 euros. Nos vamos a acciones americanas, empezamos por Alphabet, que dio señales de debilidad tras perder los mínimos de este rectángulo amarillo. De hecho, todavía tendría activado objetivo por este rectángulo roto a la baja hacia niveles de $1.953, $2.000, es decir, hasta esta zona. Obviamente es una acción muy interesante en el largo plazo, pero en el corto plazo está corrigiendo. Yo no tendría prisa, yo esperaría que formase alguna estructura de suelo. En cuanto a Microsoft, pues habría cumplido ya el objetivo por segundo impulso bajista Fibonacci, un objetivo que marcábamos hacia la zona de $242,33. Es otra acción muy interesante, al igual que Google, pero que está corrigiendo toda esta última subida. De momento ha llegado a la zona del 50% Fibonacci. Yo, dada la situación que hay en los mercados, esperaría que me formase alguna estructura de suelo. Nos vamos a Amazon, donde en este caso sí habría cumplido el objetivo por divergencia alcista. Objetivo de corto plazo hacia la zona de $128,80. Fíjate que fue justo cumplir el objetivo y a partir de ahí venir caídas. Como hemos visto antes, el Nasdaq 100 anuló su objetivo de divergencia, por tanto en muchas acciones americanas también se anularon los objetivos de corto plazo. No fue el caso de Amazon, porque aquí sí que se cumplió el objetivo y a partir de ahí caídas. Ahora, veremos si es capaz de frenar las caídas en este nivel de $100,97. De momento la media está en fase descendente, haciendo máximos y mínimos decrecientes, y le pasa un poco como las otras acciones americanas. Muy interesante, pero debemos seguir esperando por señales alcistas. Nos vamos a la siguiente, nos vamos a CMS Energy, que había dado una señal muy interesante tras batir el nivel de los $64,78, pero aquí en máximos te dibujo una especie de pequeño doble techo. A partir de ahí caídas, aquí te dibujo otra especie de pequeño doble techo y más caídas. Ahora mismo está en zona de sobreventa, por lo cual no descarto pequeños rebotes de corto plazo, pero ya ha dado una primera señal de debilidad tras perder esta directriz azul. Primera zona de soporte, los $60,35. Nos vamos a Nvidia, donde aquí tras superar estos máximos era de esperar un pequeño rebote, aunque el pequeño rebote duró poco. De todas formas, también avisábamos que tenía objetivo, y todavía tiene objetivo por segundo impulso bajista Fibonacci hacia la zona de $150,35.
prácticamente lo habría cumplido y ahora tiene primera zona de resistencia los 196,51, después los 206,42 dólares, la media de 200 y los huecos bajistas que fue dejando por el camino. Otra acción muy interesante de bolsa americana, otra acción muy interesante que hay que esperar a que te forme algún tipo de suelo. Ahora nos vamos a una acción europea que para medio y largo plazo hay que vigilar, pero que te había avisado que tenía divergencia bajista activada hacia niveles de 452,45 euros. ASML Holding, empresa del sector de semiconductores. Aquí arriba todo el mundo estaba deseando comprar, un sector muy caliente, una buena empresa, pero aquí arriba ya estaba muy sobrecomprado. A partir de ahí, ya cuando te pierdes estos mínimos, activa divergencia bajista, por lo que ya habría que estar fuera. Si nos vamos a un diario, vemos claramente que está haciendo máximos y mínimos decrecientes. Estamos ante una acción muy interesante en el largo plazo, pero que está corrigiendo. Hay que esperar a que termine esta consolidación para poder plantear algún tipo de estrategia. Nos vamos a la siguiente, nos vamos a Flutter, donde aquí señalábamos esta importante zona de resistencia, esta zona sombreada amarilla. A partir de ahí ha rotado el precio hacia la primera zona de soporte importante, zona de los 92,50 euros. Fíjate que esta consolidación ha venido muy bien escalonada. Primero perdió esta zona de soporte, una vez rota empieza a funcionar de resistencia, después pierde esta zona de soporte y una vez rota también empieza a funcionar de resistencia. Ahora la figura a vigilar sería este rectángulo. Si rompe por arriba, si supera la zona de 115,60 euros, activaría objetivo alcista. Si rompe por abajo, si pierde la zona de los 92,50 euros, activaría objetivo bajista y lo más probable sería ver otro tramo de caídas. Ahora nos vamos a materias primas, vamos a empezar por el petróleo Brent, donde avisó de que podían venir caídas tras perder esta directriz azul. Además perdió estos últimos mínimos, a partir de ahí primer impulso, rebota la media empieza a funcionar de resistencia y tras perder estos mínimos activó y cumplió ya objetivo por segundo impulso bajista hacia niveles de 111,71. Siguiente nivel de soporte los 105,72 y los 101,31. Primer nivel de resistencia los 121,25. Ahora está en fase de consolidación, mientras que la media sigue en fase descendente y está haciendo máximos y mínimos decrecientes. Lo más probable es ver caídas. Nos vamos al Texas, donde en este caso habría activado un segundo impulso bajista hacia niveles de 107,79. Prácticamente lo habría cumplido, pero le quedarían unos cuantos pips, por lo que lo más probable, rebotes al margen para aliviar la sobreventa, es que continúe la consolidación, al menos mientras no se supere este nivel de 119,10. Primer nivel de soporte, la zona de 108,63, que justo es la zona de mínimos de este rectángulo dibujado en el pasado mes de mayo. Ahora nos vamos a gas natural, que se encuentra corrigiendo desde la zona de 9,63 y que tiene la primera zona de soporte importante ya muy cerquita, esta zona de 6,43. Esta zona sombreada amarilla, conformada por estos máximos aislados, que a finales del año pasado funcionó de resistencia. En caso de perder esta zona, ya la siguiente zona relevante a considerar sería la directriz azul que viene uniendo mínimos. Fíjate que ya habría cumplido un segundo impulso alcista Fibonacci. A partir de ahí vinieron caídas. Ahora vamos a ver rápidamente euro-dólar, donde ya el viernes hice un vídeo específico, por lo tanto no voy a explayarme mucho. Lo único, comentar, y es muy importante, que en caso de superar esta zona de 1,0790, el euro-dólar activaría objetivo por doble suelo hacia niveles de 1,01210 aproximadamente. En caso de superar este nivel, el euro-dólar estaría avisando de que esta tendencia bajista se habría terminado. Para ello sería muy importante también que la media de 200 sesiones dejase de estar en fase descendente y se girase al alza. Ahora nos vamos a ver kiwi dólar, porque también está en una situación muy interesante. De momento se ha frenado en el 61,8 de la última subida y daría una señal alcista en caso de superar los 0,6576, porque activaría una especie de doble suelo. Además, si en el futuro superase los 0,7457, activaría un segundo impulso alcista. E incluso si el precio hiciese esto, podríamos estar hablando de una gran estructura de hombro, cabeza, hombro invertido. Obviamente queda mucho para este escenario, pero daría una primera señal positiva en caso de superar los 0,6576. Suscríbete al canal si te ha gustado toda esta información y no te olvides de activar la campana para que YouTube te avise siempre del siguiente contenido. Un saludo, buenas inversiones y sobre todo mucha precaución.